Bienvenidos a otro programa más en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy les envío a todos nuestros videoescuchas un enorme abrazo y les agradezco que nos permitan compartir con ustedes este espacio. Si es la primera vez que visitas este canal, te invitamos a ser parte de este proyecto. Aquí encontrarás eso que tanto has buscado en otros canales, pues como muchos de nuestros videoescuchas ya saben, nosotros no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna institución. Somos ciudadanos de a pie comprometidos con la construcción de una conciencia política y social crítica con respecto al ejercicio político de nuestros gobernantes. Nosotros no somos periodistas, no somos opinadores, ni tampoco personas improvisadas en el estudio de las ciencias políticas. Somos un pequeño grupo de profesionales que han dedicado su vida al estudio de las ciencias sociales y que buscamos aportar algo a nuestra sociedad a través de estos canales. Y bueno, ahora sí, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, esta semana se conmemora un aniversario más del inicio de la Guerra de Independencia en nuestro país. No se conmemora el aniversario de la independencia como suele manejarse en distintos medios de comunicación e incluso en las escuelas. Se conmemora el inicio de la Guerra de Independencia, la cual se prolongó a lo largo de 11 años, culminando finalmente el 27 de septiembre de 1821. Esto con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. En un sentido estricto, la celebración por la independencia de México debería llevarse a cabo cada 27 de septiembre y no cada 16 de septiembre. Esta semana hemos visto que en cada uno de los estados del país, aquí mismo en la Ciudad de México, se han llevado a cabo las tradicionales celebraciones que se efectúan año con año. Pero ¿realmente tenemos motivos para celebrar? ¿Es en verdad nuestro país una nación independiente? ¿Qué celebramos los mexicanos? ¿Conocemos nuestra historia? Bueno, pues esta y otras preguntas nos estaremos formulando a lo largo de este programa. Pero antes, acompáñenme a saludar a nuestro colega, el antropólogo y arquitecto, el maestro Rubén. ¡Vamos! ¡Acompáñenme! Hola, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe? Híjole, pues bien, porque bueno, la experiencia incluso del programa anterior que tiene que ver pues con esto de la invasión de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ha resultado algo muy interesante, ¿eh? O sea, ha generado ahí opiniones, mayores vistas que las que habíamos tenido en otras ocasiones en términos del menos de una semana, y eso alimenta finalmente el proyecto que estamos desarrollando, ¿no? Y bueno, el tema de ahora también, sin duda, es importantísimo y se va a poner de moda, ¿eh? Va a haber cientos de programas con el mismo tema y esperemos que podamos aportar algo a esto. Entonces, bien, muy alivianado porque sí son temas muy atractivos y que hay que entrarle a ello. Así es, profe Rubén. Pues bueno, estaremos hablando de los mitos y realidades de la independencia de México, profe. Bueno, pues por lo que yo sé, el término de México surgió hasta 1821. Antes, el territorio mexicano era conocido como América Septentrional. Un tema muy interesante, profe Rubén. Pues sí, porque bueno, ya tenemos que ir preparando una discusión a propósito de ese nombre de México, que no corresponde a una nación pluricultural, ¿no? Pero bueno, es una discusión aparte. Un día de estos le vamos a entrar a eso y ojalá que generemos pues, preguntas, discusión sobre el nombre, ¿no? Por cierto, mi idea no es cambiar de nombre, pues ya ni modo, ya nos jodimos, pero bueno, es otra historia. Bueno, y ahora va a estar con nosotros pues, un compañero de escuela, ¿no? De hace 50 años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estudió arqueología, quién sabe qué pasó, pero se ha convertido en historiador y maneja de manera extraordinaria finalmente lo que tiene que ver con el siglo XIX, ¿no? Es un amigo muy querido, hemos hecho algunas cosas desde hace 50 años cotidianamente,
mucho de lo que aparece en nuestros programas tiene que ver con discusiones que tenemos con él y con otros compañeros a propósito del presente de este país. Y seguramente Alfonso ahí, como otras ocasiones que ha sido invitado a sesiones con temáticas diferentes pero importantes, pues a pantalla por sus saberes, ¿no? Alfonso Rodríguez entonces es un compañero que ahora, más allá de lo que ahora dije, es profesor de la ENA, y pues lo tenemos que exprimir porque pues tiene que hacer incluso libros a propósito de lo que sabe sobre el siglo XIX. Y en esas andamos, y bueno, seguramente va a ser un programa muy atractivo para mucha gente, para los que saben y los que no saben sobre la historia de México. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, noches. Buenas tardes, noches. Buenas. Ahora en esta época de cambio de días, ya no sabemos si estamos en la tarde o en la noche. Bueno, por eso es buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero antes de entrar al tema, quisiéramos presentarles a ustedes una pequeña cápsula en donde hablamos un poco acerca de esta conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia. ¿Fue realmente una lucha que estaba impulsada por reivindicaciones sociales? ¿Qué uso político se le ha dado a las figuras emblemáticas de nuestra historia independentista? ¿Existe una valoración y reconocimiento pleno de nuestros próceres? Bueno, pues acompáñenme a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Desde la demagogia. ¡Viva nuestra democracia! La usurpación. ¡Viva México! ¡Viva México! Los gazapos. ¡Viva México! ¡Viva México! Y la franca lambisconería. ¡Viva Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno! ¡Viva nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador! México conmemora un aniversario más del inicio de su lucha por la independencia. ¿Pero somos realmente una nación independiente? Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia. Que sea maldito en vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, migiendo o cantando, y en toda sangría. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón, y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas y pies y uñas de los pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de su cabeza hasta la planta de sus pies. Que no haya nada bueno en él,
que el Hijo del Dios viviente con toda la gloria de su majestad lo maldiga, y que el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levanten contra él. Que lo maldigan y lo condenen. Amén. Así sea. Amén. Carta de excomunión a Miguel Hidalgo y Costilla, firmada por Manuel Abad y Queipo, obispo electo de Michoacán. 24 de septiembre de 1810. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 daría inicio en la parroquia de Dolores, en Guanajuato, la guerra de independencia del virreinato de la Nueva España contra la corona española. Encabezada por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla y los militares Juan Aldama e Ignacio Allende, la lucha por la independencia se prolongaría durante 11 largos años para decantar, finalmente, con la conquista de esta hacia el año de 1821. Al paso de más de 200 años del inicio de esta gesta emancipatoria, muchas han sido las interpretaciones y valoraciones que pesan sobre este acontecimiento histórico. Finalmente, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se consiguió una auténtica independencia para el país? Contrariamente a lo que el discurso oficial ha establecido a lo largo de estos 2 siglos, la lucha por la independencia no tuvo, por lo menos en su inicio, un impulso o motivación social. En efecto, hacia principios del siglo XIX, la sociedad novohispana se encontraba regida bajo el cobijo de un inhumano sistema de castas, en cuya cúspide se encontraban los conquistadores españoles, mientras que en sus estratos más bajos era posible encontrar a los esclavos de origen africano y a los indígenas. El estrato intermedio era ocupado por la población mestiza, en tanto que, por encima de esta, se situaban los criollos, hijos de europeos nacidos en América. La lucha por la independencia de la Nueva España sería impulsada por estos últimos, en su afán de acceso al poder político reservado hasta ese entonces a los conquistadores. La lucha independentista no buscó, en su origen, la transformación de las condiciones económicas y sociales de la población en general, sino el desplazamiento en el ejercicio del poder político de una clase privilegiada, los españoles, por otra, los criollos. A pesar de contar con el antecedente de la lucha independentista de Haití y su liberación por los esclavos en 1804, la lucha independentista de la Nueva España no daría un paso similar sino hasta 1812, cuando Ignacio López Rayón da el primer impulso hacia la abolición de la esclavitud con su obra Elementos Constitucionales, mismos que serían retomados por José María Morelos con la proclamación de los denominados Sentimientos de la Nación de 1813. La abolición formal de la esclavitud y la supresión del sistema de castas llegaría finalmente con la promulgación de la Constitución de Apatzingán de 1814. Al ser una proclamación meramente formal, las asimetrías sociales prevalecientes al interior de la sociedad mexicana se mantendrían en los hechos a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Por qué sucedió esto? Debe recordarse que la consumación de la independencia, alcanzada en 1821, fue producto de la negociación entre fuerzas políticas radicalmente opuestas, no una conquista de la lucha armada. El gobierno de la naciente nación mexicana fue entregado a los grupos conservadores encabezados por Agustín de Iturbide,
partir de este hecho, el conservadurismo mexicano sentaría sus reales como el principal obstáculo histórico para el desarrollo del país. Si bien nuestro país no es el mismo que en 1810, en muchos aspectos sigue siendo el mismo. Las asimetrías sociales persisten, las formas de explotación laboral subsisten, la dependencia económica es cada día mayor. Los criollos evolucionaron hasta consolidarse como burguesía nacional, acaparando la riqueza del país. Y la desmemoria histórica encuentra tanto arraigo como en el siglo XIX. Las celebraciones por la independencia nacional, lejos de convertirse en un ejercicio obligado de memoria histórica para nuestro pueblo, han sido desplazadas por una narrativa ideológica pachanguera y por un apego futbolero y fanatizante hacia los símbolos patrios, en donde priva el alcohol, el griterío y los sombrerazos, no la gratitud, la memoria y el respeto hacia quienes dieron su vida por el pueblo mexicano. ¿Es acaso nuestro país actualmente la nación con la que soñaron próceres como Morelos o Guerrero? La respuesta la tenemos todos. Tal y como lo vimos en la cápsula, la historia de nuestro país suele ser olvidada en muchos de los aspectos fundamentales. No siempre se tiene presente y cuando sucede, esta permanece restringida a sus momentos meramente anecdóticos, como el grito de Dolores. De igual forma, hemos visto que distintos gobiernos, distintas fuerzas políticas se han encargado de acomodar la historia de nuestro país en función de sus propios intereses, llegando a crear en el imaginario popular una narrativa que en muchas ocasiones dista mucho de los acontecimientos históricos reales. Se confirman así los mitos sobre la historia. La independencia de nuestro país se ha nutrido a lo largo de más de 200 años de diversos mitos. Me gustaría que nuestro invitado del día de hoy nos hablara un poco de ese contraste entre el mito y la realidad histórica. Profe Alfonso, ¿realmente se buscó la independencia de nuestro país en la primera etapa de la lucha armada? ¿Quiénes eran los criollos, los cuales aparentemente han desaparecido de la historia del país? ¿Qué representan realmente los colores de nuestra bandera? Pues bien, le dejo la palabra a nuestro invitado del día de hoy, el antropólogo e historiador, el profesor Alfonso. Adelante. Bien, muchas gracias. El tema sobre la independencia o las independencias en general es un tema que siempre va a generar debates. A la pregunta o al comentario en torno de, bueno, ¿fue una independencia o no? Desde el origen mismo nos cuestionamos algo. ¿Es mítico el famoso grito de Dolores? Claro que sí es mítico. Porque si nos apegamos a una cuestión, digamos, discursiva, Hidalgo no debió haber gritado, debió haber arengado, convocado, llamado, que no es lo mismo gritar que convocar. Y a partir de ese momento, aunque suene bisutería académica, no importa, lo que importa es que llamó, convocó, gritó, está bien. Porque nadie, en el sentido estricto de la palabra, sabe qué dijo. Todos sabemos que dijo algo, pero no sabemos qué dijo. O sea, su arenga, su convocatoria, no sabemos qué dijo. Nadie escribió el hecho. Nadie de los que escribieron sobre la independencia de México estuvo en el hecho. Pero no importa, lo importante es que la sociedad puede ir creando y recreando sentimientos, llamados, atenciones a lo que fue en un momento dado ese momento. Que se reunieron en la madrugada del 10 de septiembre de 1810 frente al atrio
de la iglesia principal de Dolores Hidalgo, eso es innegable, ¿sí? Pero si nos apegamos a la realidad, no podemos decir realmente qué gritó. Existen versiones, existen interpretaciones. Viva Fernando VII, porque hay que recordar que en el año de 1808 España había sido invadida por fuerzas napoleónicas y había impulsado la creación de un rey que era hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, y que entonces esto había generado un conflicto en la península ibérica, concretamente en España, ¿sí? De tal manera que, forzados, violentados o no, lo que había sucedido es que el rey de España había abdicado a favor de Napoleón y a su vez Napoleón abdicó a favor de su hermano. Esto trajo consigo una crisis de la metrópoli con las colonias americanas, porque desde el punto de vista legal, según los documentos del momento, la corona española, ¿sí?, le quitaba las responsabilidades de depender desde el punto de vista de Fernando VII, le quitaba la responsabilidad de seguir siendo sus súbditos. Y ahí se inicia uno de los llamados mitos o contradicciones del movimiento de independencia. ¿Realmente Miguel Hidalgo y Costilla quería la independencia de México o quería una separación temporal de la península ibérica porque no querían ser súbditos de los franceses que en ese momento estaban usurpando la corona española? Esto tiene que ver con el apego de los sucesos propios de lo que sucedió en 1810. Por eso es muy complicado en un momento dado tratar de saber cuáles fueron las realidades de los hechos. No digo que no sucedió el hecho, ¿sí? Porque antes de eso, acuérdense la famosa, en 1808, cuando en la Ciudad de México, los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México planteaban, ¿sí?, una separación temporal también de España, en lo que se restituía la legalidad por parte de los intereses de los españoles en América para que regresara el rey español, no el rey francés debería ser derrocado. Entonces, esto es muy interesante analizarlo, porque se sabe, el movimiento de independencia tiene tres grandes momentos, ¿sí? Un primer momento que es el momento que Hidalgo es el centro del proceso, que va de septiembre de 1810 a marzo de 1811, cuando él es detenido y cuando es capturado y tiempo después ejecutado. Y luego viene un segundo momento, ¿sí?, que es el que llena José María Morelos y Pavón, en donde, si uno hace la comparación muy elemental, por llamarlo, porque hay que hacerlo así, los analistas del movimiento de independencia se dan cuenta, lo analizan Ernesto de la Torre Villar y otros personajes, que da la sensación de que el movimiento de Hidalgo es un movimiento muy espontáneo, no porque no haya sido pensado, analizado, reflexionado, sino porque no hay un documento base que nos plantee la independencia tiene estas características. Y ahí viene todo este proceso que todos los 15 de septiembre se escuchan en la televisión y se oyen en el radio, de la conspiración de Querétaro, donde se reunían una serie de personajes en donde se estaba planteando hacer una independencia y hacer una serie de reuniones para separar a la Nueva España del Imperio Español. Pero todo esto, ¿sí?, son informaciones de gente que fueron detenidas, capturadas, pero no existe un documento base que dijera, en caso de que falten los líderes, esto es lo que vamos a hacer. Por eso, cuando cae, digamos, después de la situación que se presenta con Hidalgo, aparece José María Morelos y Pavón, el antecedente de la idea de Morelos es Ignacio López Rayón, un abogado que era secretario particular de Miguel Hidalgo y Costilla, y él es al que le dejan la responsabilidad no solo de conformar la idea del levantamiento, sino que le dé un sentido institucional a partir de un programa y un proyecto que siga las bases de, ahora sí, una independencia.
La gente analiza este hecho, los estudiosos, porque dicen, a Hidalgo no le dio tiempo, el movimiento se le vino encima. Fue tal el proceso, tan rápido, tan desesperado, de que la masa lo lleva a un punto en donde ya no hay retorno. Quizás uno de los momentos más interesantes de la independencia de México, y hay que analizarlo cuando se estructura dentro del concepto de la educación nacionalista, es que cuando uno estudia el movimiento de Hidalgo tiene días, fechas y procesos muy bien detallados. Es decir, la madrugada del 16 de septiembre, en ese momento hay una serie, ponen en libertad a algunos presos en la zona en la población de Dolores, se trasladan a San Miguel, ahora Allende, San Miguel el Grande, entonces, y de ahí parten a tomar Guanajuato, la toma de la Lúndiga de Guanajuato, la masacre que hacen los llamados insurgentes hacia los habitantes de Guanajuato, luego la toma de Morelia, después de Morelia el intento de tomar la Ciudad de México en octubre de 1810. Son fechas que están muy bien armadas, muy bien entendidas. Un movimiento que surge, y esto es muy interesante también mencionarlo, de una población muy pequeña, una población que es el Paso, que venía de la región de la famosa, que pasa cerca, la famosa, la llamada Ruta de la Plata, que uno de esos puntos de que tocaban estas rutas era Dolores Hidalgo, ¿sí? De una población pequeñita, ¿cómo empieza a incrementarse la población que sigue a Hidalgo? Hidalgo, hay que ver algo. A Hidalgo lo siguen quizás no por sus ideas, que era un personaje que sabía, era un gran teólogo, un personaje que estaba muy instruido en las ideas modernas del siglo XVIII, pero también lo siguen como cura. Los pobladores de la región del Bajío lo siguen también como cura. O sea, es el cura el que les está llevando a mejorar las condiciones. Esto es importante porque todo esto que estamos platicando es lo que se han dicho por parte de este momento. El movimiento de independencia, si tiene un quiebre después del intento de tomar la Ciudad de México en la batalla de acá del Cerro de las Cruces, que se lleva a finales de octubre de 1810. Y hay que reconocer también algo. El movimiento de independencia en ese primer momento, los líderes son criollos. Son este grupo social y económico, que no clase social, sino una estructura de la estratificación social novohispana, que desde el siglo XVI habían sido marginados de las decisiones políticas, no económicas, políticas no económicas del desarrollo del virreinato. ¿Sí? Esto no se debe de olvidar. Se encuentran las condiciones propicias para romper esta estructura, no por las ideas independentistas de Francia y Estados Unidos nada más, sino por una serie de actividades, ¿sí?, administrativas que se habían llevado en el siglo XVIII con los Borbón, las famosas reformas borbónicas. Esto modificó mucho la estructura de la situación económica de la Nueva España en el siglo XVIII. Pero se enfrentan a un sistema de un absolutismo, de un despotismo ilustrado que no les permitía juego político, no económico, porque en la sociedad novohispana los criollos eran tan ricos o más ricos que muchos peninsulares, pero querían decisiones políticas, que se les otorgaba el nuevo discurso de la filosofía del siglo XVIII. Por eso no queda muy claro el papel que tienen estos criollos. Muchos criollos se alinean al movimiento de independencia, pero muchos criollos no. Es decir, no es un movimiento de clases, es un movimiento de intereses políticos también. No, porque si fueran económicos, uno hubiera pensado de que los mestizos apoyarían a la independencia, y no es así. Las comunidades indígenas apoyarían a la independencia, y no fue así. Los más explotados
fueron los sectores que no necesariamente se metieron en el movimiento de independencia. Fueron, estuvieron, participaron, sí, claro que participaron, pero muchas veces convocados por los dueños de los ranchos, los dueños de los patrones de las haciendas, más que por ideas. Fueron porque la gente los llevó. Esto no le está quitando méritos al movimiento. Lo que hay que entender es cuáles son los intereses de los grupos que están participando en esa pugna. Y por otro lado, sí, con Morelos no, con Morelos se crea un programa. Acuérdense que en 1814 se crea la Constitución de Apatzingán, en donde hay un programa, se da una norma, se da un lineamiento, se habla hasta de la forma de gobierno de la República, no de la República, de lo que va a ser las instituciones republicanas. Morelos no habla de república, porque todavía no queda bien claro hacia dónde se va a dirigir como nación. Si se habla de una América septentrional es porque todavía no se tiene bien definido hacia dónde va a ir. Y el hecho de la caída de Morelos hace que ese proyecto se quede trunco, se queda, digamos, sin sentido, porque a partir de 1815 hasta 1821 hay una temporalidad que no queda bien claro qué sucedió. Hay que pensar que hay fenómenos exteriores, sobre todo en Europa, que es la caída del imperio, del grupo Napoleón, la salida de las fuerzas napoleónicas de la península ibérica, que hacen que España entonces sí retome, no solo con el caso de la Nueva España, sino en todas las colonias que tiene y las posiciones que tienen en el continente. Hay un regreso, por llamarlo así, a retomar el control que habían perdido desde el año de 1808. Esto queda inconcluso para que veamos lo que sucede en 1821. Entre 1815 y 1821, uno puede seguir en la historiografía del hecho, nos damos cuenta que es cuando llega Mina, en el año 17. O sea, todos estos personajes que están alrededor del movimiento de independencia o durante el movimiento, son personajes que hay que ubicarlos cronológicamente en tiempos diferentes. Si a mí me preguntaran, una realidad es que Agustín de Iturbide realmente es un oportunista, pero a mí, porque tengo una posición con respecto al hecho social y político de la independencia. Pero los seguidores de Agustín de Iturbide dicen que fue el héroe, fue el que condujo a México a la independencia, fue el que lo liberó del yugo español. Pero hay que entender el papel de Iturbide en ese momento. Iturbide era una persona que aspiraba a tener poder, no le interesaba la nación. Tan es así que sus seguidores dicen, a él se debe la independencia de México. ¿Por qué? Porque la conclusión del movimiento de independencia también refleja condiciones de clase social. Quienes eran los pensadores, los señores, los que se deberían de seguir manteniendo el poder económico en esta nueva nación, o los que deberían de seguir siendo siempre subordinados y trabajadores. Esos nunca deberían de subir. Es una realidad que el proyecto de independencia de Morelos, porque por eso es muy importante ver este hecho, sí, dado Hidalgo cuando fue en su momento el que dirigió el movimiento, dicen ahí está el acta de independencia, el fin de la esclavitud contra los esclavos de Hidalgo. Una serie de decretos que nunca funcionaron. Tiempo después, José María Morelos y Pavón también decretó otro fin de los esclavos, que tampoco funcionó. En 1821, cuando México se separa de la península ibérica y de la metrópoli, declara que en México no hay esclavitud, que tampoco funcionó. Es decir, es hasta 1829, con el decreto del general Vicente Guerrero, que pone por fin el que ya no haya esclavos en México. Es decir, 8 años después de la consumación de la independencia. Por eso, al inicio de la plática les decía que hay una visión historiográfica de documentos. Si documentamos el movimiento, nos damos cuenta de que
hubo un acta de independencia, un acta de independencia antes de la independencia de 1821. En 1814 México ya se había independizado de la corona española. Lo que pasa es que esa acta y esa constitución nunca funcionó. Y cuando se concluye el movimiento en 1821, da la sensación que nunca existió. Y quizás alguien puede decir, no, no existió porque nadie la conocía. Sí la conocían. Lo que pasa es que no era pertinente hablar de ella. Lo que sucede cuando vemos el fin de la independencia es regresar al pasado. Nada más que antes de ser señores los peninsulares, ahora va a ser un grupo de criollos, no todos los criollos, los que van a tener el poder. Pero era un cambio para regresar a las formas tradicionales. Esto es lo que sucede cuando en 1821, ¿sí?, Agustín de Iturbide y el general Vicente Guerrero se unen para crear la ruptura con la metrópoli. Esto es uno de los momentos también más trágicos y más, digamos, no trágicos, sino más incomprensibles que puede tener México. Cuando se lleva a cabo el famoso Plan de Iguala, ¿sí?, en donde se ponen de acuerdo, la propuesta es que los dos ejércitos, el insurgente y el realista, que ya no es realista, ahora va a ser el de la independencia, ¿sí?, se unan para tener un frente común contra los españoles. En uno de los capítulos del Plan de Iguala se establece que se le ofrezca la corona del nuevo imperio que se está planteando en México hacia el rey de España. Para la gente de América Latina le resulta incomprensible que era una independencia pidiéndole al rey que los había oprimido que regresara a gobernar México. Esto tiene que ver con el papel muy inteligente que tiene Agustín de Iturbide, de quedar bien con un grupo de peninsulares criollos que querían eso, y a su vez forzar, o más que forzar, tener una propuesta de él, para que en caso de que los reyes o alguien de España no venga a gobernar, como lo dice en los tratados de Córdoba de agosto de 1821, el pueblo mexicano elija a su gobernante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque él se lanza la convocatoria para que el pueblo mexicano en el año siguiente lo elija a él como emperador. Por eso cuando uno piensa, ¿por qué se reivindica con mucha emoción el inicio, pero no la consumación? Es porque la consumación no queda clara. La consumación da la sensación que es un acuerdo. La consumación no es un acuerdo político, es un acuerdo de intereses, ¿sí?, en donde no queda bien claro quién triunfó y quién perdió. Porque desde el punto de vista analítico, el que hubiera sido el personaje central de la consumación de la independencia hubiera sido aquel que mantuvo viva la llama de la libertad, viva la llama de la independencia, que era el general Vicente Guerrero, y que fue el que delegaron a un plano inferior. Cuando uno lee el Acta de Independencia de México, que se firma el 28 de septiembre o 27 de septiembre de 1821, en la Casa del Apartado, que es una casa que está ahí en el centro de la Ciudad de México, no hay gente del movimiento de independencia más que 1 o 2 que firman el acta. Todos son la vieja nobleza novohispana, que son los que se posesionan del poder político. Y claro, hacen un remedo, así podemos llamarlo, de convocar al pueblo cuando el pueblo no estaba ni siquiera enterado de lo que estaba pasando. El pueblo sabía que había habido conflictos, el pueblo sabía que había habido diferencias, el pueblo sabía, había habido saqueos, había habido muerte, había habido desolación, pero en el sentido estricto de la palabra sería interesante regresar a ese pasado en un sentido espiritista y decir realmente el pueblo qué pensaba. O sea, el pueblo, la independencia para el pueblo fue un rey, ahora es un emperador y al rato va a ser un presidente. O sea, el pueblo siguió en las condiciones de muchas veces de miseria y de pobreza que habían venido durante 300 años. Por eso el tema de la independencia es un tema central e interesante. En efecto,
México se independiza política, administrativamente de España, pero se vuelve dependiente de otro sistema, de un sistema nuevo, de un sistema, y lo vamos a decir en palabras más fáciles, del nuevo sistema que estaba emergiendo en el siglo XIX, que es el capitalismo. Es decir, la idea de incorporar a México a la Alianza de las Naciones de Europa o en Estados Unidos, lo incorporaba un nuevo sistema. Entonces, esa independencia política, dependencia de España, entra una dependencia económica, la dependencia de un sistema capitalista. Entonces, por eso no queda muy clara la independencia, de qué independencia hablamos. Se dice con mucha razón de que Hidalgo luchó contra la esclavitud del pueblo. Y no se le quita méritos a Hidalgo, ¿eh? De ninguna manera. Sí, es un personaje que hay que leer y releer y no hacer una banalidad de los personajes que se hicieron en la época del panismo y el priismo, no, ubicarlos como contextos, no, porque se habló mucho de su realidad humana, sí, yo no digo que no hayan sido humanos, pero a veces hay un humanismo que banaliza a las personas, hay un humanismo que las hace verse banales, y no, sí, como personas fueron personas que sufrieron, lloraron, sintieron dolor, sintieron remordimiento, pero hay que ubicar el contexto de conocimiento de las personas. Esta es una gran diferencia, con esto me gustaría más o menos ir redondeando, en las diferencias. ¿Cuál era la visión que podía haber tenido un cura criollo de la región del actual estado de Guanajuato con respecto a los campesinos y a los indígenas? Muy diferente a la de Morelos. Morelos es el gran personaje de la independencia de México, porque Morelos, por su condición de estrato social mestizo, ¿sí? Sus actividades de trabajo, arriero, debe haber tenido un contexto de la realidad totalmente diferente a la de Hidalgo, que no le quita méritos a Hidalgo. Hidalgo fue un criollo dueño de ranchos, de haciendas, de posición acomodada. Humanistamente se le reconoce, pero el que tiene un reconocimiento más político y real es Morelos. Morelos conoció la realidad de los pueblos directamente, mientras que a lo mejor Hidalgo hablaba de los campesinos. El concepto de campesino que tenía José María Morelos y Pavón fue muy diferente. Él conoció a los campesinos de toda la costa del Pacífico, desde el actual estado de Michoacán hasta la Guatemala, las zonas centrales de Puebla. O sea, tenía otra idea de pueblo. Y los dos hablaban del pueblo. ¿De cuál pueblo hablamos? ¿De qué sociedad hablamos? Los dos tienen razón. Sin embargo, quien pudo capitalizar esa idea de pueblo fue Morelos, porque le dio tiempo, desde luego, porque al otro lo tomaron prisionero muy pronto y lo ejecutaron. Pero esa idea de Morelos no fue la que triunfó, fue otra totalmente diferente. Por eso el fin de la independencia queda en un oscuro, queda en un paréntesis. ¿Cómo vamos a celebrar una consumación de algo que no quedó clara? En la ciudad con esto voy redondeando, en la ciudad de Río Blanco, en el estado de Veracruz, esta zona febril que está muy empatada con el movimiento de la Revolución Mexicana, en la plaza central en la plaza enfrente de la fábrica de Río Blanco, hay un monumento del general Vicente Guerrero. Y a mí me llamó mucho la atención porque en la placa que está dice algo que a mí me gustó mucho. Algo así como, este fue el personaje que se quitó la corona de la gloria y se la dio a otro. Es decir, ¿en qué momento la sociedad mexicana no ha podido o no ha querido tomar las decisiones propias? Siempre las ha delegado. Porque en el sentido mexicano da la sensación de que haya una autorrepresión. Yo no tengo capacidad, no sé, no tengo el nombramiento. Y esto ha hecho que nos limitemos. En el caso de Guerrero, lo que sucedió, Guerrero se hace para atrás. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué te hiciste para atrás si tú eras el que deberías de mantener la tradición de Morelos? Porque hay una visión de clase. Con todo el respeto que me merecen los héroes que nos dieron patria y libertad, dijeron la historia nacional.
ellos se saben dentro del estrato inferior y siguen reproduciendo esta situación. Esto es lo que no ha cambiado en el país. En el país seguimos inconscientemente como sociedad en esas estructuras. No faltarle el respeto al de arriba, pero sino decirle, a ver, demuéstrame que te lo mereces, no estás por una serie de circunstancias. En este sentido, ¿sí? La independencia también marcó genealogías. Nos podemos meter al tema hasta cierto punto muy banal de las familias de Guerrero. ¿Qué fue de las familias de Guerrero? ¿Podemos saber de la familia de Iturbide? Sí. ¿Por qué? Porque la familia de Iturbide, un hijo nieto de Iturbide, fue elegido como sucesor en el caso del imperio de Maximiliano. Pero la familia de Guerrero, ¿qué fue? ¿Por qué cuando a veces conviene sacamos los ancestros y cuando no nos conviene los ocultamos? Y esto es una bisutería con la que concluyo. Yo no sé si este periodista que ahora está muy mentado en México, Riva Palacios, ¿sí? Es o no descendiente de Mariano Riva Palacios, un personaje central en la historia del México del siglo XIX liberal, muy cercano al grupo de Juárez. Bueno, este Riva Palacio, si es descendiente nada más ni nada menos que el general Vicente Guerrero, precisamente. Porque el general que luchó contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, Vicente Riva Palacio, que es un personaje muy importante del siglo XIX, era nieto del general Vicente Guerrero. Entonces los Riva Palacio, si son esta familia, nos damos cuenta que por eso están donde están, no nada más por méritos propios, sino porque hay genealogías que se heredaron a partir de un hecho tan trascendente, pero a la vez tan poco conocido como la independencia de México. Pues bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones de este programa. Muy interesante la exposición de nuestro invitado. Muchas gracias, profe Alfonso. Pero ahora le pregunto a mi compañero, el profesor Rubén, ¿qué podemos concluir de todo esto, profe? Miren, yo sí quiero recomendar un libro que tiene que ver con Vicente Rocafuerte, un personaje, por cierto, no de este país o de este territorio, y que preocupado, interesado en lo que estaba pasando en esta monarquía, porque le tocó eso, hizo un libro que es biografía de alguna manera de Iturbide, de ese personaje, ¿no? Entonces sí quiero recomendar este libro, porque más allá de muchas cosas hizo trabajo de campo, estuvo entrevistando a mucha gente para conocer la historia de vida de Iturbide, ¿no? Y dice que es un pillo desde que nació, ¿no? Acostumbraba a cortarle los dedos, dice él, de las gallinas para ver cómo caminaban sin dedos, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Y esto, según esto, lo comentó su papá, ¿no? O sea, era un bárbaro de todos los casos posibles, ¿no? Y me parece que tiene que ver él con los chapulines, que ahora conocemos, ¿no? O sea, después de que originalmente participó en un movimiento medio independentista muy pequeñito y se pasó del otro lado, ¿no? Y lo que dice Rocafuerte, pues es de que un señor que quería el poder, quería dinero y le valía gorro de independencia. Entonces me parece que este es un elemento ahí interesante de considerarlo, más allá de los intereses del propio Rocafuerte, que era un republicano que tenía como modelo el de Estados Unidos, estaba en contra de Bonaparte y apuntaba muy en la perspectiva republicana, muy con respecto a los derechos individuales, nada que ver con derechos sociales, y por ahí, como bien lo dice Alfonso, pues empezaron a aparecer elementos ya de clase con Morelos, ¿no? Que es el gran figurón finalmente del proyecto de nación que apuntaba a una perspectiva no solo republicana, sino también atendiendo algunos de los problemas que tenían que ver con lo social, ¿no? Con los de abajo. Pero también incluso el contexto, como bien lo dice Alfonso, que yo creo que eso es central en darle contexto a lo que estamos más o menos comentando,
pues tiene que ver con una primicia de la política, de que en política se hace lo que se puede. Depende de la correlación de fuerzas, ¿no? Pero luego seguir rastreando personajes como Negrete, ¿no? Que era pues medio promonarquista, pero con un papel muy importante el 5 de mayo en Puebla, por ejemplo, de este lado. Entonces, bueno, lo que sucede es que no hay blancos y negros, sino de repente hay grises en medio, ¿no? Pero en la revisión de encontrar una gran diferencia entre conservadores y liberales, me encontré con que en la historia de este país hay de poquitos liberales o de izquierda en la lógica de la discusión actual, ¿no? Yo quise subrayar algunos casos nada más, ¿no? Pero no, no, la verdad es que, híjole, hasta Benito Juárez hizo fraude en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Que eso no niega su impulso a una perspectiva de separar la iglesia del Estado y de muchas otras cosas que apuntaban en la lógica republicana. Después de él, pues está Madero, ¿no? Madero no tuvo chance de muchas cosas, ¿no? Lo mataron más bien pronto, ¿no? No sé si para bien o para mal, es una discusión ahí muy complicada, etcétera. Pero el resultado de su periodo de gobierno dio muestras pues de que le apostaba finalmente pues a la lógica de Rocafuerte, precisamente, un gobierno republicano, pero que no tomaba en consideración los intereses de los de abajo. Entonces, bueno, también es un claroscuro Madero con respecto a eso. Pero además no debemos espantarnos con respecto a decir que lo que ha sucedido en este país tiene que ver con la dominancia de los conservadores. Sin duda, ese es un elemento que me parece que es fundamental subrayarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque como bien lo decía también Alfonso, ¿no? Pues estamos después de la independencia en una situación capitalista donde hay clases sociales. Y bueno, hay la clase dominante, pues tiene que ver con los empresarios, con los burgueses. Pero bueno, en fin, lo fundamental es de que es bien difícil enfrentar la estructura que tiene que ver con las relaciones económicas y políticas de dominación en el capitalismo. Y luego entonces, pues lo fundamental tiene que ver con la dominancia de los conservadores. Recordemos cómo después de Cárdenas, incluso Ávila Camacho, ¿no? Un cristero emboscado, pues modificó y abrió las puertas para que llegara Miguel Alemán, que por cierto, este dato no es menor el que voy a decir. Figúrense ustedes que en el periodo de Cárdenas, Miguel Alemán Chico, no el papá, que sí participó en la revolución en términos armados, era el dirigente de una organización nacional de abogados socialistas. Miguel Alemán, el más pillo de los pillos que ha habido en este país, ¿no? Y bueno, luego entonces la conclusión es de que, híjole, es realmente difícil enfrentar eso. La hemos llevado de perder muchos de los que pensamos en un proyecto como el de Morelos y después de Cárdenas. Y los derechos que vayamos ganando tenemos que garantizar que se reproduzcan sobre la base de la organización. Y esto tiene que ver con el 24, ¿eh? La posibilidad de avanzar en proyectos que apunten más en lo social están muy limitados si no reconocemos que los que producen la riqueza son los obreros en este país. Y por cierto, el contexto está resultando muy interesante. Yo estuve revisando en los últimos días lo que sucede en términos de la clase obrera en Estados Unidos. Híjole, es extraordinario lo que está sucediendo. Pero nunca aparecen esas noticias en los periódicos, en la televisión, en la radio, etcétera, etcétera. Que por cierto, no creo que esto tenga una perspectiva de transformación social del capitalismo, pero la cantidad de huelgas que ha habido y que van a seguir dándose en Estados Unidos son extraordinarios. Ojalá y que esto aliente la organización sindical en este país. Entonces, esta sería mi conclusión muy general, y tomando en consideración de que, bueno, pues en el capitalismo no hay de otra más que ir ganando espacios, como dijera Gramsci, ¿no? La guerra de posiciones, aunque no son irreversibles muchas de estas reglas. Depende de la capacidad de organización que tengamos los de abajo
para que eso sea el tránsito para una sociedad en donde, aunque suene utópico, resulte con la desaparición de las clases sociales. Entonces, bueno, esta sería mi conclusión muy general a propósito de la intervención de Alfonso. Y bueno, pues agradeciendo la participación de Alfonso, me parece que lo que dijo da oportunidad a discutir entre las llamadas izquierdas qué diablo sucede con esos mitos a propósito de la historia oficial, de que hay que entrarle una discusión más profunda para precisar quiénes fueron importantes, quiénes fueron regularmente importantes, quiénes unos y otros, de acuerdo al contexto, no pudieron hacer más. Y bueno, pues bienvenido, Alfonso. Muchas más de estas, porque tenemos muchos temas sobre el siglo XIX que abordar y me consta que tienes un manejo muy sólido, no solo de la información, de la interpretación, que rompe esquemas, que rompe mitos, que rompe pues el manejo histórico en la perspectiva de justificar la situación actual. Nada más, gracias. Bueno, una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que efectivamente nos falta mucho como pueblo por aprender con respecto a este periodo tan importante de nuestra historia. La historia efectivamente suele distorsionarse en función de los intereses políticos de los gobernantes en turno. Lo vimos en el caso de Vicente Fox y el comandante Borolas, quienes reivindicaron de manera apasionada la figura de Iturbide, un personaje que no manifestó un interés por las causas sociales del pueblo mexicano y que buscó el poder imperial por el poder mismo. Debemos recordar también que, aunque algunas de las figuras más importantes durante la Guerra de Independencia fueron sacerdotes, el clero como institución siempre se opuso tajantemente a la independencia de nuestro país. Algo similar sucedió durante la Revolución Mexicana, cuando el clero apoyó a los caciques y latifundistas, y lo mismo sucedió durante todo el siglo XX con su apoyo a los regímenes priistas. El clero como institución siempre se ha manifestado como un enemigo histórico del pueblo mexicano, y eso es algo que suele olvidarse. Otra de las conclusiones a las que llego es que, tal y como sucedió con la Revolución Mexicana con Madero, la lucha por la independencia de México no tuvo una intencionalidad social de inicio, sino meramente política. No se buscaba la libertad de los esclavos, ni las mejoras en las condiciones de vida del pueblo. Esto se dio posteriormente ya con Morelos. Los criollos, recordemos que son los europeos nacidos en América. Estos criollos buscaban ampliar su poder político para consolidarse como clase social y posteriormente evolucionar como burguesía nacional. Este hecho desmitifica la versión oficial según la cual la lucha por la independencia fue una lucha por la libertad del pueblo. De igual forma, también concluyo que la desmemoria histórica de nuestro país, tal y como lo hemos mencionado en otros programas, resulta ser espantosa. El ciudadano de a pie tiene un desconocimiento preocupante de su propia historia. La memoria histórica de nuestro pueblo ha sido desplazada por una narrativa ideológica pachanguera y por un apego futbolero fanatizante hacia los símbolos patrios. Vemos que en cada conmemoración del 16 de septiembre, lo que priva es la lógica de la pachanga, el alcohol, el griterío y el sombrerío, no un ejercicio de memoria histórica. Vemos que los espacios públicos como el Zócalo son convertidos en pistas de baile amenizados con música de consumo que poco o nada tienen que ver con la identidad nacional. En lugar de promoverse actividades culturales y de memoria histórica en estas fechas, se promueven bailongos amenizados con música chatarra, se promueven grupos y bandas
como los Tigres del Norte, que cobran más de $200,000 por hora. ¿Cuántas pequeñas orquestas locales, conjuntos y grupos musicales de barrio se podrían contratar con esta cantidad de dinero? Bueno, en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se estaba impulsando la presentación de un grupo de banda llamado MS para amenizar las celebraciones del 16 de septiembre. Increíble, pero cierto. Este tipo de cosas serían impensables en un país desarrollado con memoria histórica y educación, e incluso sería motivo de escándalo y de destituciones. Los estudiantes no pensaron en organizar actividades culturales y educativas para conmemorar la independencia del país, sino que pensaron en darle espacio a una banda y a un tipo de música cuya calidad es cuestionada por amplios sectores de la población. De ese tamaño es la desmemoria histórica de nuestro país. Y bueno, estas serían las conclusiones y las reflexiones que yo haría al respecto del tema del día de hoy. Profe Alfonso, ¿qué nos puede usted comentar acerca de las conclusiones de este tema? Bien, bien. Yo voy a ser muy sintético. Al principio de la plática les decía que son mitos de origen. Y los mitos de origen sirven para alguien. Si no, no, cualquier mito tiene que tener una perpetuidad, creado o no. Si nos apegamos a la lógica de la cuarta transformación, la primera fue la independencia, luego la reforma y luego la revolución. Lo que vemos es que la independencia dio cuenta al mito de origen de los grupos antagónicos hasta la actualidad. Por eso los grupos más conservadores de Acción Nacional consideran que Iturbide es el padre de la nación. En cambio, los grupos antagónicos a Acción Nacional se apegan a Guerrero. La verdad es que no la verdad en el sentido absoluto, sino la realidad es que necesitan símbolos que los afinquen para demostrar y compararse sus oposiciones. En medio queda un gran sector, el sector que no sabe para dónde van las cosas. Es decir, los conservadores de la época de la Reforma, sus orígenes están en los monarquistas iturbidistas. Los porfiristas están en los iturbidistas conservadores, los porfiristas, porque hay porfiristas también de avanzada. O sea, es que los clarososcuros hace que a veces uno pierda, no ustedes o la gente que escucha, ciertas dimensiones. Es decir, hubo porfiristas que eran de avanzada, no todos los porfiristas eran de extrema derecha, ¿sí? Entonces, esos niveles hacen que nosotros a veces no sepamos dónde nos ubicamos, más bien hay que plantear esos universos para decir desde dónde vamos a ver la perspectiva. Las ideas liberales, que es la idea del liberalismo del siglo XVIII, que permeó mucho del siglo XIX y sigue permeando en el siglo XX, o sea, uno no puede entender el neoliberalismo si no entiende el liberalismo, se fue afinando, se fue estructurando a través del tiempo. Están las ideas liberales desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces esto es importante porque en el considerando de la Constitución de 1917, posterior al movimiento armado de la Revolución Mexicana, en su considerando se estableció que las ideas centrales de José María Morelos y Pavón no se habían cumplido. Es decir, habían pasado 100 años y había un grupo político, oportunista, que seguía diciendo que las ideas de Morelos no se habían cumplido. Y eso que ya había pasado la reforma, la intervención y el porfiriato. Es decir, sujetarnos de un pasado para reivindicar cosas o hechos es importante, pero saber de qué pasado estamos hablando. Y se construyó, el siglo XIX es muy bello, porque Alfonso Reyes decía que para conocer el siglo XX había que conocer bien el siglo XIX. El siglo XX se afinó el siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque ya que estamos metidos en política, ¿sí? La imagen más deteriorada del siglo XIX es Antonio López de Santana. Pero si nos ponemos a analizar,
Muñoz Ledo es un Santana actual, igualito, estuvo en todos los partidos, se siente innecesario. La diferencia es que Muñoz Ledo fue Muñoz Ledo, y no estoy hablando mal del señor, simple y sencillamente estoy diciendo un político. Pero Muñoz Ledo fue priista, panista, perredista, petista, morenista, y es todo, eso es Santana. El fenómeno de Santana no se ha desaparecido en el siglo XXI. O sea, ¿quién es la oposición a Muñoz? Muñoz Ledo es un Santana en vivo, es decir, es vivo, llamativo, y la gente lo busca, es el que habla, es el que enfrenta, es el que llama, aquí estoy yo, sin mí no existe este mundo. Este es Santana. Entonces, ¿quién es la contraparte en el siglo XXI de Muñoz Ledo? No sé, porque la contraparte construida en el siglo XIX fue Benito Juárez. Por eso se entienden estos claroscuros del siglo XIX. Ahora, hay que buscar una condición de mejoría a las masas, pero que también las masas acepten su papel en el desarrollo, porque hay un gran sector de las masas que está esperando que se les den las cosas. No, también que peleen por ellas, que reivindiquen por ellas, que denuncien a la gente, porque si no, y también es que somos una sociedad colonizada, por eso no nos movemos, no, nos movemos en lo que nos conviene. En lo que no nos conviene, nos volvemos también una sociedad muy piadosa que es del siglo virreinal. Estas concepciones son del pasado. Hay un pasado que no se puede quitar mentalmente. Hay que reestructurarlo. Por eso hablamos de muchos países. Es decir, por eso no se puede hablar de México, porque son muchos Méxicos. La cultura del norte no tiene nada que ver con la cultura del centro-sur. Son culturas totalmente diferentes, y no solo porque sean culturas genéticas, culturales, sino de transformación y desarrollos económicos diferentes. Las oposiciones han sido diferentes. Eso es lo que tenemos que replantearnos y ver si queremos o no queremos una unidad. Porque hace unos minutos que Rubén hablaba y me pareció interesante estas ideas republicanas, ¿no? No es lo mismo el concepto de república norteamericano, en donde excluyó a los otros que no son blancos, porque y hay de repúblicas a repúblicas. Es decir, la República de Estados Unidos en Norteamérica dijo, nosotros somos los buenos, indios, negros y diferentes no existen. No existen. Los únicos que tenemos la democracia y la realidad, ahora sí casi reveladas, somos los blancos. Y ahí están las contradicciones de la República Norteamericana. En el caso de México se tuvo que adecuar a un pasado mestizo, mezclado, con contradicciones de la época virreinal. Y los resultados son diferentes. Cuando nosotros vemos a la Unión Americana, no hay un pasado en la Unión Americana, son a partir de ellos. México desde el siglo XIX ha tenido que jalar el pasado, adecuar al pasado, modificar el pasado para vivir el presente. Estados Unidos no. Estados Unidos dice, no hay pasado. Fuimos colonia del Imperio Británico, sí, pero a partir de este momento somos una sociedad nueva. Y nosotros definimos quiénes son americanos, quiénes no son americanos. Los otros son seres vivos que andan caminando alrededor de este territorio. En México son construcciones culturales diferentes, por eso las repúblicas tienen tantas diferencias, porque México no pudo romper con el pasado, se tuvo que adecuar, modificarlo, y México siempre ha vivido de parches momentáneos, de parches estructurales, pero la parte fundamental no se ha quitado, no se ha quitado. Por eso el gran tema de la independencia, por eso les decía al principio, sí, nos independizamos entre comillas de España, pero caímos en otra dependencia, en una dependencia de los que dirigían, ahora vamos a ser industriales, comerciales, agroindustriales, modernos. ¿Quién definió eso? Pues lo que la misma estructura de la sociedad había generado, un respeto a la autoridad religiosa, blanca, burguesa, hacendaria. La gente dijo, ahora somos. Con esto concluyo, y esta parte, me gusta concluir esta anécdota. Hay una película franco-haitiana que se llama Calle Casas Viejas. La película es muy bonita porque es un niño que está platicando con un esclavo negro en Haití.
Y hay una escena en donde es un anciano negro que le está platicando sobre el pasado esclavista haitiano, de cómo vivían y cómo los trataban los blancos. Y entonces cuenta él, el niño, más bien el anciano le cuenta al niño que él participó en la independencia, en el movimiento de independencia de Haití. Y entonces el niño le dice, ¿y la independencia valió la pena? Y el viejito le dice, sí. ¿Y cambió? Sí cambió. En lugar de llamarle patrón, ahora le llamamos jefe. En eso cambió. O sea que a la autoridad, lo único que se le cambió fue la denominación, pero siguió siendo autoridad. Sí, este hecho que a mí me impactó mucho porque es una película, puede ser tonta, pero es lo que sucedió en México. Ya no eran, ya no eran los patrones, ahora eran señores. O sea, eso es lo que hay que entender de las independencias. No el cambio de denominación, sino cómo estamos reestructurados en las nuevas condiciones sociales. Y eso no ha pasado ni en la Unión Soviética, pasó, no pasó ni en Cuba. Los camaradas dirigentes eran camaradas dirigentes, pero seguían dirigiendo. Con esto me gustaría concluir. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho su compañía a todos nuestros videoescuchas. Agradecemos la presencia, pues, de profesor Alfonso. Gracias y bienvenido, profe, a este espacio. Profe Rubén, le agradecemos mucho también que esté aquí acompañándonos. Divulguen todo el trabajo que estamos haciendo. Los esperamos para la próxima semana en una nueva emisión en De Política y Trabajo, ya sabe, aquí en este canal a la misma hora. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.